en el 2019, especialista en organizaciones sociales y educativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, se dedica a la investigación sobre la pastoral y la teología pastoral latinoamericana. Es profesora en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, Chile. Forma parte del cuerpo docente del curso global hacia una iglesia constitutivamente sinodal, organizada por varias instancias eclesiales del mundo, entre otras el Centro de Formación Cevitepal del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM. Y bueno, muchas otras cosas más, pero bueno, ahora te damos la bienvenida y gracias, Caro, por animar entonces este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, a cada uno. Fernando, es un gusto reencontrarnos. A Jaime por la invitación. Para mí fue una sorpresa. Me gustó la introducción recién de Adrián porque, bueno, como habrán escuchado, yo soy de teología pastoral, así que no soy biblista. Pero también en el espíritu, un poco que comentaba Adrián, creo que siempre voy buscando en la reflexión un poco esa articulación con la palabra, o la palabra nos viene a buscar, es al revés, ¿no? Uno está pensando un tema y la palabra sale a nuestro encuentro. Y algo así pasó con esta reflexión. Yo de la sinodalidad estoy trabajando distintos temas, pero estoy trabajando específicamente consejos, organismos de participación, y me habían pedido un texto sobre los organismos de participación y empecé a pensar que podría compartir, que fuera útil, porque ya tenía varios textos. Bueno, y ahí en el camino nos encontramos con Bernadette Caero, que es una doctora en Biblia de Bolivia, es directivo ahí de la Universidad Católica de San Pablo de Bolivia, y empezamos a trabajar juntas. Bueno, y así nos vino a buscar primero ese texto en Pascua de Juan, este texto de Juan 11, y nos resonó mucho, a mí me resonó mucho para pensar el tema de los consejos, de la dinámica de los consejos, y ella tenía ese ciclo pascual trabajado. Entonces, bueno, está en prensa un texto con el CELAM sobre los consejos pastorales a la luz de Juan 11:13, ¿no? Y yo lo quiero decir explícitamente porque la reflexión bíblica me apoyo en lo que hemos trabajado y lo que ha aportado Bernadette, sobre todo sobre este capítulo 12 en esa reflexión, ¿no? Bien, voy a compartir pantalla. Empiezo, ¿no, Fernando? Sí. Voy a compartir pantalla, entonces. Cualquier cosa, Adrián va a estar ayudando en todo el tema de la parte técnica, apoyando. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que se está viendo, ¿correcto? Sí, se está viendo. Perfecto, bueno. Bueno, entonces cuando hablamos con Jaime, me comentó que estaban haciendo este ciclo. Yo le dije, mira, lo que estoy pensando en este tiempo es esto. Y también lo fui compartiendo con algunos alumnos de maestría, con otros colegas, y me parecía que tenía mucha resonancia, y por eso me animaba a compartirlo con ustedes, que es retomar este eje de Betania como una comunidad de cuidado recíproco. Esta es la introducción que ya les compartí, que estoy trabajando con Bernadette. Bueno, ¿cuál es? Voy a seguir como un enfoque teológico pastoral, como un ver, jugar, actuar, como una semblanza de cómo podemos decir que nos estamos encontrando tanto en la sociedad como en la iglesia. Y para eso me apoyo en la reflexión que sobre estas temáticas, como una descripción global, si se quiere, está haciendo el documento final del sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Sabemos que el documento recoge algunos tópicos que se vinieron conversando a nivel mundial a lo largo de estos años, de 3 o 4 años. También sabemos que deja algunos tópicos importantes de lado.
pero nos sirve como un punto de cierto consenso, ¿no? Bueno, hay uno, más o menos, se está pensando que hay 1 de cada 3 personas en las ciudades está viviendo sola. Está siendo un fenómeno bastante contemporáneo. Se da en todas las generaciones, pero particularmente en los jóvenes y en las personas, en los adultos mayores, y sobre todo en el tema de las ciudades grandes, aunque no exclusivamente, ¿no? Y en parte tiene que ver también con experiencias de dificultad en los vínculos, ya sean en la familia de origen, ya sean en las relaciones de pareja, en las amistades. Hay un modelo más de dinámica de relaciones heridas, de sospechas, de divisiones, y una gran pérdida de la confianza a nivel mundial, ¿no? Bueno, el proceso de individualización de la lógica moderna, que puede llevar a búsquedas de vocaciones específicas, un proceso de personalización, también tiene una contracara, que es quizás la que más escuchamos, negativa, que es una concepción individualista de la felicidad y también de la salvación, ¿no? Y por lo tanto, una disminución de otras dinámicas asociativas, como que se pasa a una asociatividad más débil, más fragmentada, y también cruzada con unas lógicas de mercado. Bueno, esto, pensar en las dinámicas de violencias, hoy en Argentina, por ejemplo, que aparecen estas mujeres muertas, o en las guerras que estamos viendo que, como dijo Francisco, estábamos atravesando una tercera guerra mundial fragmentada, pero que se va viendo muchos polos de violencia y de guerra y de matanzas. Estamos como en una época otra vez como con esas incertidumbres, ¿no? Ahora, en medio de todos estos procesos, como muy bien en su momento, vivimos una época parecida un poco en algunos tópicos a cuando Juan XXIII reflexionaba estos signos de los tiempos, decía, bueno, en medio de las sangrientas guerras, creo vislumbrar un anhelo de paz. Y nosotros en medio, acá, la reflexión sinodal ha dicho, en medio de todos estos procesos, las personas seguimos anhelando ser acogidos, sentirnos reconocidos en comunidades concretas, tener relaciones, desarrollar relaciones más auténticas y significativas, y reconocemos que el Espíritu está obrando en la humanidad también, tratando de empujar estos procesos. Y bueno, y en esto de relaciones más auténticas, también eso se vuelca a las dinámicas institucionales, pidiendo mayor transparencia y rendición de cuentas. En la iglesia, bueno, nosotros vivimos como personas todos estos procesos, y particularmente tenemos conciencia cada vez más de los distintos abusos que se pueden haber dado en las comunidades eclesiales, ya sea abusos de poder, ya sea abusos de conciencia. Miren, no puse los abusos sexuales, pero también estamos hablando de ellos. Y el abuso económico, que es interesante porque es una conversación que prácticamente no estuvo en las conversaciones sinodales, pero que el documento final menciona en dos momentos, ¿no? Uno de manera así como de denuncia, y otro como propositivamente, que para tener comunidades sanas tenemos que preocuparnos también de nuestras dinámicas económicas en las comunidades eclesiales, ¿no? Ahora bien, frente al escenario que describíamos antecedente, que tiene su núcleo de positividad, pero que está muy cargado también de violencias, entre los cristianos existe una tentación también de aislarse. Vemos procesos también religiosos, ¿no?, que tienden más a la fragmentación, al fundamentalismo, y también una pastoral fragmentada, ¿no? Es decir, esa dinámica de desconfianza también está en nuestras comunidades. En particular, es interesante que el tema de los ministros ordenados en las primeras etapas
de los procesos sinodales prácticamente no hay reflexión sobre este sujeto pastoral, y empieza a verlo en el último año prácticamente, y con ese acontecimiento un poco que es un ícono, que fue el sínodo de los párrocos, esa convocatoria, digamos, ese excursus, esa convocatoria extra a los párrocos para poner en agenda un poco la situación, las necesidades, los anhelos de este sujeto pastoral en particular. Y llegan estas expresiones, hay varios tópicos, uno es la relación de los, por ejemplo, en el mismo ministerio ordenado, entre los presbíteros y los obispos, eso está en el documento de síntesis de la Asamblea del 23, pero en el documento final aparece también esto ya, ¿no? Una sensación de aislamiento, una sensación de soledad, sentirse abrumados por las exigencias de atender todas las necesidades, al mismo tiempo de renovar en muchos de ellos la experiencia de alegría y compromiso, ¿no? Están las dos cosas, pero aparece el tema de la carga pastoral. Se vuelve a escuchar últimamente también algunas charlas, algunas reflexiones, algunos libros, vuelvas a hablar del síndrome del quemado. Antes estaba como en el agente pastoral en general, pero ahora específicamente también en la vida religiosa, en la vida del presbítero secular también, ¿no? Y como dinámica propia, como un tipo de abuso dentro de la iglesia, también esto que empezamos a formular como clericalismo, es una palabra que ya tiene en la eclesiología bastantes años, y que viene a ser una imagen distorsionada del servicio de la autoridad, y que puede estar tanto en la misma autoridad como en el laicado o en la vida religiosa que no es autoridad, en las religiosas, voy a agregar esto, con distinto nivel de responsabilidad, porque siempre la autoridad tiene, para eso esa autoridad tiene mayor nivel de responsabilidad, pero también está como en esa dinámica, ¿no? Es decir, podemos hablar de una dinámica de clericalismo, ¿no? No tanto como en los sujetos, sino, y eso hablan los estudiosos, como Carlos Scheckerath, el tema de los que han se dedicado a este tema, un tema más sistémico. Bueno, por eso la propuesta de la reflexión sinodal, y que también está mucho en la vida religiosa, me parece que acá la propuesta recoge mucho el aporte de la reflexión, de la práctica, de los discernimientos en la vida religiosa, es que pasa por una conversión de las relaciones. Este eje de la conversión de las relaciones me parece que estaba bastante en las reflexiones sinodales de vida religiosa, y lo ponen acá como un eje, ha quedado como un gran título, pero con un sentido bien amplio. Y ahí vemos, son 3 extractos del texto sobre en qué sentido estamos buscando alimentar nuevas relaciones, ¿no? Con Dios, entre varones y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, en un sentido de todos los bautizados de distintas denominaciones cristianas, entre los grupos sociales, entre religiones y con la creación. Es un sentido bien amplio. Ahora, eso que está en el 50 y que después va a ampliar un poquito el 51, encuentra en el 52 un interlocutor muy destacado, que va a ser uno de los tópicos que estuvo presente en toda la reflexión y que tiene que ver con las mujeres y los varones y la relación entre varones y mujeres. Y tiene esta expresión que es breve pero importante. La necesidad de una conversión en las relaciones concierne inequívocamente a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, hay algo en el testimonio del Evangelio que tiene que ver con sanar este tipo de relaciones de tal manera que expresen la igual dignidad y la reciprocidad entre varones y mujeres. Ahora bien, el número 56 también pone en eje algo que en nuestra reflexión latinoamericana ha sido muy importante en toda la reflexión de los procesos sinodales, que ha sido la importancia de caminar juntos con todos los pueblos de América Latina, con todas las personas, en especial con aquellas que padecen la exclusión y la marginación, ¿no? Es decir, no es una dinámica exclusivamente, ni mucho menos
intraeclesial, sino que es el modo de caminar juntos al servicio de este proyecto de hermandad, ¿no? En fraternidad y en sororidad. Muy bien. Y nosotros para eso, si tenemos, porque el 51 es muy importante, porque después de buscar el pensar que queremos una conversión en nuestras relaciones, va a decir, la forma en que nosotros podemos aprender a cambiar nuestras relaciones es mirarlo a Jesús. Y volver al Evangelio y mirarlo a Jesús. Y ahí el 51 va a desarrollar a Jesús como una persona de escucha en salida, que se detiene, de escucha a los demás, de diálogo, y va a decir que sobre todo Jesús no solo escucha las necesidades de los demás, sino que escucha también la fe, que percibe la fe de los interlocutores, ¿no? Ese es más o menos el número 51. Nosotros acá nos quedamos con este eje de volver a Jesús, pero vamos a centrarnos en otra dimensión, que es lo que le comentaba. Este es un icono de la escena de Betania, y generalmente cuando le pregunto a los alumnos, ustedes, bueno, díganme qué ven, ellos me dicen, así como, lo primero, Jesús está sentado, ¿no? Jesús está sentado. Lo vemos a Jesús sentado, con la mano extendida, recibiendo, acogiendo, y vemos que el resto de la comunidad está activa. Tenemos a Lázaro, ¿no? Que está ahí presente. Ahora vamos a recordar, Lázaro viene de Juan 11, es la escena en que estaba enfermo y vive esa transformación de la vida, de tener vida, enfermo de muerte, y Marta, que le acerca comida, y María, que es la que más generalmente se recuerda de este pasaje, que rompe el frasco del perfume y unge sus pies. Al fondo tenemos a Judas, que cuestiona la escena como si fuera un derroche, como que se estuviera perdiendo algo valioso, y Jesús, que se posiciona pidiendo que la dejen a María, ¿no? Que está bien lo que está pasando. Ahora, ¿cómo entendemos esta escena? Bueno, les comentaba que esta escena de Juan 12 no es todo el texto, es la primera parte, pero se enmarca en el ciclo pascual de Juan, y nosotros lo que vemos es que en Juan 11 Jesús ya está acorralado, ya percibe, tiene indicadores claros, no es que percibe porque se lo está imaginando, sino que tiene indicadores claros que lo quieren matar, de tal manera que cuando se entera de que Lázaro está enfermo de muerte, todavía se queda 2 días, está pensando, cuando decide ir con los discípulos ahí, los discípulos dicen, bueno, vamos a morir con él, como diciendo, salimos de acá y se nos va a complicar, ¿no? Ofrece este signo de la resurrección, ¿no? Entonces ahí lo vemos a Jesús, que ante la incertidumbre de su propia vida, él se conmueve por su amigo y sale junto en comunidad, y él nos está invitando un poco a este giro, ¿no? A esta, más allá de cómo nosotros nos sintamos amenazados, de cómo nos estamos solos, a salir hacia esas muertes cotidianas, al encuentro para propiciar vida, ¿no? Entonces, en lo primero está esta salida de Jesús, de hacerse cargo del dolor del que considera su amigo, y de comprometer a otros con eso, porque invita específicamente a sus discípulos a acompañarlo. Y bueno, y esto encima lo mete más en problemas, diríamos, en Argentina, lo complica más. Ese signo de Lázaro se vuelve una amenaza, lo siguen considerando como una amenaza, como una persona peligrosa, están esperando ahí cómo agarrarlo, ¿no? Bueno, y él vuelve a Betania, así que él, cuando llega a Betania, está llegando en una situación de sentirse amenazado, ¿no? Acorralado. Y lo que vemos a Jesús ahí acorralado es que él recibe el cuidado de los amigos y se deja cuidar por sus amigos.
Lázaro está como el testimonio de una vida que vence a la muerte, ¿no? Pensemos que Jesús está amenazado de muerte y tiene como, está sosteniendo la fe en ese Dios de la vida, y ahí Lázaro le sirve como testigo, ¿no? Como testigo de esa obra de Dios a favor de la vida de sus amigos. Marta le ofrece la comida y María unge sus pies con el perfume derramado, ¿no? Ante el cansancio y la propia vida amenazada, acepta esa vulnerabilidad como testimonio de la encarnación, ¿no? Uno ve a veces, me parece muy importante porque acá se evidencia esta dimensión vulnerable de Jesús en su humanidad, una profundamente esa dimensión encarnatoria y el dejarse cuidar, ¿no? Y los demás pensamos que es Jesús que acaba de hacer la resurrección, que ellos ya lo reconocen como maestro, como Mesías, pero Jesús está con todos los signos que ha realizado, los signos del reino, pero Jesús acá, ellos asumen un rol activo, cada uno ofrece sus dones, ¿no? Y cuando quería terminar acá decía, bueno, aparecen dos mujeres, aparece una comunidad y aparecen las mujeres también activamente, aparece Judas también. En cada escena hay un contrapunto de los discípulos que no comprenden la situación. En la primera se escandalizan por tener que ir a morir. Acá Judas, por este derroche. Yo pienso que esto nos inspira a ver cómo a veces las prácticas de cuidado, hay una lectura comunitaria, hay una lectura como si eso se opusiera al servicio, ¿no? Estamos para servir, no estamos para ser cuidados. El uso del tiempo, ¿no? Como visto como un derroche cuando es cuidado de sí, cuando no es un tiempo, entre comillas, útil. Bueno, y acá vemos que un encuentro cotidiano, como dice la canción, se vuelve mágico, ¿no? En el sentido de que se restablece en estos vínculos, en esta interacción, en el dejarse cuidar, en este cambio de rol, porque Jesús está asumiendo un cambio de rol, se deja cuidar por la comunidad. Me parece interesante marcarlo porque nosotros a veces vamos poniendo énfasis, bueno, sabemos que las imágenes para hablar de Jesús, pastor, maestro, cabeza, etcétera, luz, etcétera. Y a veces también cuando pedimos, cuando Jesús, ¿cómo carga pila Jesús? ¿Cómo Jesús se nutre? Lo que marcamos es que Jesús se va a orar, ¿no? Jesús se va a orar con su Padre, ahí se encuentra. Entonces ahí aparece como una dicotomía entre el servicio pastoral y como desgaste, el encuentro con los demás como desgaste, y la recuperación, la dimensión de profunda espiritualidad y de recuperación exclusivamente con la oración. Lo que acá vemos es una escena de interacción humana y cómo la comunidad está haciendo esto que Jesús también va a estar en los evangelios, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Es decir, la experiencia comunitaria como una experiencia de encuentro con Dios, no de desgaste de la espiritualidad, sino de una profundización de la espiritualidad. Y acá muy pocas veces lo presentamos a Jesús en ese rol, ¿sí? Lo decimos de las personas, pero pocas veces lo decimos de Jesús. Por ejemplo, esto no está en este texto, pero esto que yo comentaba del 51, que Jesús escucha, no lo tenemos ni en Evangelii Nunciandi, no lo tenemos en Evangelii Gaudium, no lo tenemos en el directorio catequístico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que es necesario que los agentes pastorales escuchen, pero no lo tenemos aplicado por Jesús, a Jesús. Entonces, eso me parece interesante, cómo ir complementando a partir de los evangelios, ¿no? Ese perfil de Jesús que nosotros estamos viviendo muchas veces y comunicando de una manera más sesgada. Bueno, lo más interesante es que nosotros después sabemos que Jesús sale de Betania, se va a acercar a Jerusalén, y en Juan 13 tenemos la escena de Jesús
en el lavatorio de los pies, haciendo lavatorio de los pies, donde él ahí resignifica esa experiencia de autoridad como un servicio, es decir, la confirma porque es lo que él ha vivido, pero la confirma en un gesto. Y en los estudios bíblicos van a subrayar que ese gesto está replicando, emulando, ha sido un gesto aprendido con el gesto de María. Es decir, Jesús ahí asume, además, el lavatorio de los pies era propio de esclavos o en las casas más sencillas, propio de las mujeres en las casas. Entonces él asume ese gesto, el cual le habían realizado antes, ¿no? Por lo tanto, ahí confirma lo que ya sabemos, que es un modo de ejercer la autoridad y el poder diferente, es un modo como servicio, como él lo vivió. Bueno, conocemos la escena, Pedro está ahí bastante molesto de tener que hacer ese cambio de rol. Es decir, a Pedro le cuesta en Juan 13 el cambio de rol que Jesús vivió en Juan 12. Eso es interesante, es decir, no termina de aceptar ese cambio de rol, ¿no? Que lo sirvan y que Jesús lo sirva. Eso es bastante interesante, porque sin eso Pedro no está entendiendo nada, ¿no? Bueno, este es el texto, Juan 12, 1, 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le dijo: déjala, ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres lo tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por Lázaro, el que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Ahora recuerdo retomar el texto, la importancia que tiene en esta conversación con Judas, que lo que Judas plantea parece un objetivo bueno, entregarse a los pobres. Entonces, en esto, por eso decíamos, esta oposición entre el servicio y el cuidado, ¿no? Como que a veces está tensionado para algo que parece bueno, y eso está dicho por otros o a veces también interiorizado, ¿no? Bueno, entonces, en mi opinión, y también, bueno, lo compartimos con Bernadette, el texto lo que nos está planteando, si hablamos de conversión relacional, pero el texto nos está ayudando a comprender como una doble conversión relacional. En algunos momentos no está aplicado solo a la autoridad, y como si dijéramos autoridad o ministerio ordenado, bautizados, porque esta dimensión doble, tanto de los dones como de la vulnerabilidad, es constitutiva de todo ser humano, es constitutiva de todo bautizado, ¿no? Entonces, en algunos momentos implica aceptar con Jesús la vulnerabilidad constitutiva de la dimensión humana y dejarse cuidar y acompañar. También cuando se ejerce un servicio de liderazgo de autoridad eclesial. Esto es especialmente importante para prevenir o acompañar situaciones de burnout, ¿no? Del síndrome del quemado. Esto me parece importante porque acá hay una relación como, es una reciprocidad que, bueno, después hago el comentario. En otros momentos pide la valentía de ofrecer, como María y sus hermanos, los dones que el Espíritu sembró en cada uno, a través de los carismas, ministerios, para aliviar la carga del otro, ¿no? Bueno, decía que me parece importante porque cuando hablamos cuando imaginamos un proceso de conversión sinodal en la iglesia,
no tenemos claro cómo apoyarlo, en el sentido de que, bueno, a veces hay algo que tiene que ver, algo parecido como en la primera etapa se hablaba de misión compartida, en el sentido de trabajar juntos por el servicio, la salida misionera, pero no se termina de percibir cómo se reconfigura esta relación entre ministros ordenados y el resto del pueblo de Dios, porque no hay como un punto de apoyo. Porque si Jesús es solo y el ministerio ordenado se configura solo como un ministerio de un pastor, de una cabeza, de un maestro, de un esposo, un modelo de responsabilidad más tradicional, entonces siempre se establece una relación asimétrica. Entonces el acompañamiento, las situaciones de cansancio, se imaginan acompañándose, por ejemplo, o con la oración, la vida espiritual, o con profesionales de la salud, ¿no? Pero no como que la comunidad sea la que acompañe ese proceso, ¿no? Y al mismo tiempo, la comunidad también tiene que aprender a dar sus dones, ¿no? Y a algunos como que les resulta más fácil y a otros les resulta más complejo asumir ese lugar, ¿no? De esta manera se da, como decíamos, una verdadera experiencia espiritual, ¿no? Estamos llamados a tener la experiencia de cómo la práctica del mandamiento nuevo del amor recíproco es lugar y forma de encuentro con Dios. Entonces acá decíamos, no una oposición entre espiritualidad y actividad pastoral, sino esta interacción recíproca como una experiencia de encuentro con Dios. Es Dios a través del otro que se acerca a mí, ¿no? Como dijimos, esto se da en particular y lo vemos en la escena, no hay que forzar la escena, lo vemos en la escena entre varones y mujeres, porque Jesús se deja cuidar, digamos, por dos mujeres, también, digamos, por el testimonio y por la presencia de Lázaro, ¿no? Ahí como signo de resurrección, fíjense que el texto abre y cierra con el tema de Lázaro. Ahora, para las mujeres, ¿qué implica? Bueno, para las mujeres implica correr el riesgo de ofrecer sus aportes a partir de su propia experiencia de vida, que tiene su síntesis, su particularidad a veces. A veces uno no quiere desentonar, por decirlo así, ¿no? También de sus competencias profesionales y en particular cuando tiene formación teológica, ¿no? El texto va a destacar mucho, el número 60, el aporte de las mujeres teólogas, ¿no? También. Y esto implica para las mujeres, no solo las mujeres cristianas, ¿no? Las mujeres en las comunidades, no solo hablar, celebrar con su estilo, enseñar en ámbitos propios, en colectivos de mujeres, en grupos de mujeres, sino también hacerlo de una manera más pública, es decir, ese riesgo de participar en general. Riesgo digo en un sentido más de comodidad o incomodidad, porque hay distintos contextos y a veces se puede sentir una cierta una falta de comodidad, pero en particular lo digo también por las mujeres jóvenes, por las jóvenes, que en ocasiones cuando el contexto les resulta muy raro, por decirlo en términos de ellas, les resulta un poco como que las expectativas sobre sus lugares no les terminan de convencer, optan por desafectarse de las comunidades, ¿no? Es decir, por no estar en las comunidades. Ahora, también para los varones supone acoger los dones ofrecidos por las mujeres como una oportunidad de descansar en esa misión compartida, es decir, implica un cambio de rol, de no siempre estar a cargo, de no siempre estar empoderados, sino también dejar que otros y otras lo hagan, ¿no? Bueno, y en eso, como dice Jesús, hay que escuchar un poco esta palabra de Jesús frente a otros que rumorean, y bueno, como dice Jesús, déjenlas, ¿no? Hay que dejarlas, déjennos, diríamos yo. Bueno, en particular, les comentaba que yo
volcaba esta reflexión en los organismos de participación. No se asusten, tengo una sola plaquita para los que no les interesan estos temas, pero hay un aspecto que a mí me parece muy importante. Hablamos a veces, y a veces hay como una cierta oposición en la reflexión sinodal entre estilo sinodal, espiritualidad sinodal como un bloque, y por otro lado, procesos, acciones, estructuras, instituciones, ¿no? Bueno, entonces a veces se escucha, ¿no? Lo importante es el estilo, lo importante es la espiritualidad. Eso, bueno, en la tradición latinoamericana nosotros tenemos una larga tradición de esta discusión, ¿no? Entre corazón y estructuras, vuelve a actualizar eso. Bueno, esa tensión evidencia un poco un déficit en la comprensión pastoral, que siempre la pastoral tiene estas dos dimensiones. Una dimensión mistérica y una dimensión, si se quiere, sacramental, histórica, ¿no? O de los matices de esas dos palabras que significan lo mismo, pero misterio, sacramento, como esa dimensión más interioridad y más histórica, concreta, ¿no? Entonces, no hay una oposición, pero no solo no hay una oposición, sino que estilo, interacciones y estructuras acontecen todos juntos, son dimensiones, es imposible escindir las dimensiones. Entonces, a mí me interesaba en particular, y así lo hemos trabajado con Bernadette, hacer percibir que en las estructuras, en las instituciones, acontecen estas dinámicas de los procesos y las relaciones nuevas, de la conversión relacional y de un estilo sinodal. No son dos temas distintos, están todos juntos, ¿no? Encontrarse en estas instancias, en los organismos de participación, sean los consejos, sean las asambleas, sean los sínodos, es una oportunidad de descansar unos y otros, abandonar falsas seguridades, salir al encuentro de la realidad local, de las dinámicas de muerte y resurrección en nuestros contextos, ya sean territoriales o en nuestros ambientes, también en el ambiente digital, estar atentos a eso, hacer un discernimiento sobre esas angustias, esperanzas, pero hacerlo juntos, es decir, como instancias donde descansamos en la compañía, en el discernimiento compartido, en estar ponderando juntos. Y por eso fíjense que en la reflexión de los organismos de participación va a insistir en el documento final sobre la importancia de darle espacio a las mujeres, a los jóvenes y a las personas más pobres y sufrientes de nuestras comunidades, ¿no? No está pensando como en instancias de discernimiento elitistas o de exclusivos profesionales, no, está pensando que aquellos que más sufren, aquellos que no les damos espacio, encuentren un espacio y sea una experiencia de servicio mutuo y compartido, ¿no? Porque es la forma de establecer una práctica, un laboratorio, una experiencia de esta reconfiguración de las relaciones de poder en la comunidad, ¿no? Entonces, eso me parece que nos puede servir para imaginar dónde ir concretando como experiencias piloto en las pequeñas comunidades, las comunidades de base, en las capillas, pero bueno, también en estos consejos, ¿no? En los consejos pastorales, en las asambleas. No solo son cargas, porque uno ve cuando basta que un obispo diga a los presbíteros, vamos a hacer un sínodo para que todo el mundo se agarre la cabeza, y si lo dice el párroco con los laicos de su parroquia, a veces también, ¿no? Se vive como la carga pastoral de llevar adelante ese proyecto, esa estructura. Pero eso al mismo tiempo es un espacio para acompañarnos, para discernir, para darnos cuenta de los dones que hay en las comunidades que muchas veces no prestamos atención, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, para terminar, y entonces ahí abrimos al diálogo, me gusta mucho la reflexión de Pedro Trigo cuando va diciendo que la sinodalidad no es otra cosa que la forma que tenemos los cristianos de ser humanos, ¿no?
Y eso es motivo de esperanza, es decir, es motivo para abrirnos a experimentar la vida sin sentirnos solos, sin estar solos, ¿no? Una valiosa ayuda para vivir la sinodalidad cristiana es entenderla como el modo de ser humanos, ya que estamos en camino de constituirnos en cuanto tales. Solo podremos llegar a ser humanos con calidad humana si en el caminar de unos con otros construimos relaciones horizontales, gratuitas y abiertas. Es necesario comprender que ser cristiano es una explicitación de ser humanos. Llegamos a ser humanos siguiendo a Jesús de Nazaret, el prototipo de humanidad. Acá me parece sumamente importante, esta es la imagen, es Francisco de Asís, una estatua de Francisco de Asís, pero como lo ven, no sé si se llega a percibir, pero no está parada, sino que él está acostado, la estatua está acostada descansando, ¿no? Me parece importante, creo que lo que vale la pena en la pastoral tiene que ver con las dinámicas de humanidad, ¿no? Y en ese sentido, profundizar también que la experiencia de las comunidades, la experiencia pastoral, es una oportunidad de crecer como personas. Me gusta Pedro Trigo porque ha fundamentado la sinodalidad en la dimensión antropológica, aunque también la ha fundamentado en la dimensión eclesiológica y cristológica. Pero me gusta mucho esa fundamentación antropológica que hace como que la experiencia concreta ese dinamismo de que la experiencia de historia de la salvación y la historia humana es uno solo, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Bueno, hasta acá estas como ideas como para abrir la conversación. Se podría hablar de otras cosas, pero me parecía que podía ser. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por esta primera invitación a la reflexión. Y entonces en este momento podemos ahora ir tomando la palabra, ya sea por levantando la mano o también por medio del chat. Pueden hacer los comentarios, las consultas por el chat. Vos, Jaime, podés ir viendo lo que aparezca en el chat y si alguien quiere ya levantar la mano o preguntar. Sí. Sin ningún problema. Perfecto. Muy bien. ¿Puedo partir con una resonancia, Caro? Ayer, una de las cosas que tú me decías que tu tema no tenía mucho que ver con el jubileo, pero yo te decía que sin duda que sí. Y fíjate que ayer estábamos con Tirsa Ventura de Costa Rica, una biblista que me imagino que la debes ubicar, y ella en su presentación nos interpelaba de alguna manera y nos decía que, que este tema del jubileo también era una manera, desde lo bíblico, de reorganizar la vida. De manera de reorganizar la vida con un grito donde ella decía con mucha fuerza, un basta ya de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando tú decías recién esto de el dejarse cuidar, el descansar, ¿no es cierto? Y el compartir, que tenía que ver también con todo un tema de la conversión, porque digamos, de esta iglesia patriarcal, ¿no es cierto? Clerical, qué necesario es dejarse descansar en otros y en otras, ¿no es cierto?, para hacer camino y hacer iglesia sinodal. Y eso creo que es tremendamente jubilar, ¿no? Qué júbilo sería que lográramos llegar a eso. Gracias, Jaime. Sí, comparto. También vi que una colega, que Sandra Mancilla, estuvo trabajando, dando una charla sobre el cuidado y el contexto de jubileo, así que sí, me parece que hay convergencia, solo que yo no llegué a explicitar en el sentido de que no lo tengo trabajado así, entonces podía compartir solo lo que tengo reflexionado. Muy bien, ¿alguna pregunta que alguien quiere expresar? ¿En el chat hay algo escrito, Jaime? No todavía, no por ahora. No todavía.
Ah, yo quiero solamente mencionar una cosita que me llamó mucho la atención, que capaz que a veces no se habla mucho en la reflexión sinodal, que es, ¿cómo diría? Esto del cansancio, que a veces incluso en las pastorales, en las parroquias, o sea, la gente está cansada, tiene su día, qué sé yo, y al mismo tiempo es una pesada carga sostener la iglesia. Pero me llamó mucho la atención contemplarlo porque es algo tan cotidiano, algo tan basal, se quiere decir que muchas veces no, se obvia en los grandes documentos, que creo que sería interesante que en algún momento se lo aborde también de manera más sistemática, porque o sea, nuestra contemporaneidad está atravesada por el activismo. Todos tienen miles de cosas que hacer, incluso en la escuela, viste, contar de repente la catequesis con un niño es imposible porque está en mil cosas. El curso de inglés, el fútbol, que esto, que lo otro, que bueno, pobres chicos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad, que sería interesante, o sea, ahora que lo mencionas de esta manera, me llama la atención que no aparezca. Si aparece no me enteré. Bueno, solamente eso. No, aparece solo ahí con los ministros ordenados, que son los que dicen que están cansados, abrumados. Lo que aparece, que yo lo saqué de esta reflexión porque me parecía que quizás, como que no quería tentarme ir por ese lado. Lo que aparece sí es, claro, la ausencia de participación, ¿no? Ahora, la ausencia de participación en los bautizados puede tener distintas lecturas, porque una lectura un poco lineal y simplista es pensarlo como individualismo, pero en los estudios de campos, y yo me dedico a trabajar sobre todo con experiencias de vida, experiencias pastorales, los estudios pastorales van diciendo que el tema de la falta de participación en las instancias como consejos, asambleas, que no sé a ustedes qué les pasó, pero las asambleas, los consejos van teniendo una alta rotación, es decir, la gente falta, ¿no? Y empiezan a aparecer los suplentes. Eso pasó mucho y traía problemas porque no se podía como aquilatar un poco, afianzar el método de la conversación en el espíritu, porque había mucha rotación. Eso tiene que ver con lo que tú dices, con el hecho de que la gente está cansada, es decir, que no encuentra tiempo, ¿no? Porque bueno, sabemos que además en los últimos 50 años se ha dado este proceso de urbanización creciente, sobre todo en nuestros países del sur, y eso va teniendo como un ritmo de vida peculiar que tiene que ver esto con la aceleración, con la fragmentación, con no tanta territorialidad o una territorialidad extendida, lo que tarda la gente en viajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va generando como esa falta de constancia en la participación, y que bueno, que me parece que sí vale la pena ver todos los componentes. Y uno de los componentes es el cansancio. Bueno, en Argentina, por ejemplo, ni hablar, pasará en otros países, la situación económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo, no sé, docentes que tienen 2 turnos y a la noche salen a manejar un auto, ¿no? Con una aplicación. Entonces, claro, tenemos esas dinámicas de sobrecarga de trabajo, entonces todas las estructuras van siendo, bueno, complejas. Y en el caso de los ministros ordenados o los que están a cargo de comunidades, bueno, también ser pocos, estar a cargo de muchas comunidades, ¿no? Ser el último responsable legal pasa a ser como una carga. Encima tengo que armar un consejo, es decir, todo se vive, las instancias de participación se viven como una dificultad, como una carga más. Ahí creo que Gracias. hay Hay mensajes. una consulta de Carlos Maldonado. Dice, Caro, hoy, ¿cuál es, según tu parecer, el mayor cuco que representa la sinodalidad? Bueno, leí un poco por arriba, Víctor Fernández acaba de hacer una ponencia sobre el tema y va como de lleno a ese tema de los miedos. ¿A qué le tenemos miedo con la sinodalidad, no? Eso es bueno,
Uno puede decir, bueno, puede analizar como con distintas variables. Uno sería este tema de el cambio de rol y qué tan constitutivo es. Por eso a mí el tema de Betania me parece interesante para la figura de Jesús. ¿Qué tan constitutivo es un rol para un ministerio, ¿no? Que no puede correrse, como hay algo ahí. Y al mismo tiempo en los demás también el tema de la participación, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos a asumir participación con lo que implica, bueno, de formación, etcétera? Yo creo que hay problemas eclesiológicos que en la pastoral siempre nos tenemos que hacer cargo históricamente de los procesos. Y si bien Francisco estuvo 12 años, pero otro estilo eclesiológico, otros acentos eclesiológicos estuvieron más años. Entonces no es tan lineal, ¿no? Digamos, la sinodalidad expresa mucho el giro conciliar. Y por eso uno puede decir va a venir para quedarse. Se llame sinodalidad o no, pero va a venir para quedarse porque expresa el giro conciliar. Ahora, ese giro conciliar va con marchas y contramarchas, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que hacerse cargo de que mucha gente, incluido muchos presbiterios jóvenes, se formó con otro marco eclesiológico. Y bueno, eso se va a necesitar tiempo para remontarlo, ¿no? Claro, hay otra pregunta de Pedro de Villarromel. Dice, ¿cómo puede la celebración y la acción de Juan 12:1-8, que es la unción, ¿no? De Jesús en Betania, dice, ser vista como una expresión de libertad y reconciliación, que son aspectos importantes del jubileo y relación con la sinodalidad? Bueno, no te escuché bien si me cambió el texto o estamos hablando de siempre del 12. 12:1-8 me pone. 12 está bien, el mismo texto que comenté. Sí. Bueno, el jubileo son estos momentos, digamos, es el ciclo, ¿no? Que también tan profundamente marcado en el Antiguo Testamento, es el ciclo del tiempo, es la santificación del tiempo, ¿no? Es ese movimiento de renovación, ¿no? Y entonces a mí me parece que también como que ese texto de Juan 12, entre el signo de Lázaro y el servicio, ocupa un lugar de punto de apoyo. Entonces, en ese también es como una suspensión del tiempo útil, ¿no? Por el cuidado, ¿no? Pero que es un tiempo totalmente constitutivo. Entonces, a mí me parece que el jubileo tiene esa dimensión jubilar también, ¿no? Como de suspensión y de reconciliación, ¿no? Con la dinámica encarnatoria, con la vida cotidiana, con el tiempo de gracia. A mí me llama la atención un poco siempre de Jesús, que como decimos, no era work alcohólico, ¿no? No era, digamos, no era adicto al trabajo. No era adicto al trabajo. Y eso supone una profunda confianza digamos, una profunda intimidad con los tiempos de Dios, ¿no? Con esa sabiduría de Dios. Una profunda confianza en Dios. Y creo que el jubileo es eso, proclama un tiempo de salvación, una profunda confianza en que no depende de nosotros, en que hay que hacerle espacio a otras dinámicas. Hay otra consulta o comentario quizás de Giselle Zamora. Dice, este aspecto sinodal todavía tiene que trabajarse mucho, pues la participación de las mujeres sigue estando solo en algunos espacios participativos, pero no estamos en espacios de toma de decisiones. Tenemos que hacer una verdadera conversión con respecto a esto. ¿Qué puedes ahí agregar? Sí, bueno, el tema de la toma de decisiones. Ya que tenemos tiempo, me voy a detener un poquito en eso. Opa, ¿volví?
Está pegado a... Sí, ahora volviste. Ahora Volviste. volví, ahí Sí, está. sí. Si se puso blanca, me parece que hubo un Sí. corte ahí de Sí, un internet. breve momentito. Lo primero que voy a decir es que mientras hay vida, esperanza, no. Mientras hay persona y hay comunidad, siempre hay discernimiento y decisión. Si hay una persona, siempre hay decisión. Entonces, para ubicar el tema de las decisiones, cuando se polariza que hay como comunidades de discernimiento, porque esto aparece mucho en los organismos de participación, ¿no? Es una comunidad de discernimiento. Bueno, algunos autores van a distinguir elaborar una decisión de tomar la decisión. Yo estoy de acuerdo que la autoridad es la que toma la decisión institucional. Es decir, nada menos que eso, pero solo eso. Porque hay muchas decisiones. Para empezar, por ejemplo, la gente decide si participar o no de los organismos de participación. Lo que les decía, la ausencia. Después se decide, hay una dinámica de recepción, es decir, de aceptar, hacerlo o no, lo que se define, ¿no? O hacerlo en qué contexto, de qué modo, etc. Y eso tiene discernimientos comunitarios. Por ejemplo, pensemos las comunidades religiosas. Siempre hay un proceso de discernimiento en las comunidades religiosas y de decisión, de cómo eso va a conjugarse o no con el carisma. Y después las personas. Es decir, hablar de una sola decisión es falaz. Hay una decisión que es institucional y esa decisión se va a articular con las decisiones comunitarias y las decisiones personales, ¿no? El documento final en el 93C tiene una expresión para mí poco feliz, que dice que una vez tomada la decisión, no la llama institucional, pero es la decisión institucional después de todo el proceso consultivo, y cuando se propone, la gente lo tiene que hacer igual, aunque no coincida con su punto de vista. A mí en lo personal me parece que a esa frase le falta un modo que diga mientras no contradiga su conciencia, porque pensemos que nosotros estamos saliendo de un proceso donde estamos hablando de que hay abusos de conciencia, ¿no?, en la iglesia. Entonces es muy importante poner esa precisión, mientras no contradice la conciencia. Lo único de lo que va a hablar el documento es que, bueno, si algo no explica por qué, pero que si uno quiere puede ir y reclamar a la autoridad superior, ¿no? Yo entiendo ahí que es que si la decisión de la autoridad es arbitraria o es una decisión que contradice gravemente tu conciencia, ¿no?, como un procedimiento. Entonces, me parece que el tema de las decisiones hay que todavía como convertirlo. Con eso quiero decir, nosotros podemos estar en un espacio donde la autoridad institucional toma la última decisión. A mí me parece importante eso. Ahí me separo un poco, me distingo no del documento, sino de otros colegas, pero porque también hay una dimensión, no solo hay que responder a lo local en la toma de decisiones, es decir, esa comunidad que está haciendo el discernimiento, sino responder de manera colegiada sobre ciertas decisiones, ¿no? Para no romper la comunión entre iglesias locales, por ejemplo. Bueno, no sé si me volví muy técnica, pero quiero decir, lo primero que quiero decir es que las mujeres siempre tenemos decisiones, como los varones, digamos, tenemos decisiones. Por eso, fíjense que yo marqué que es notable que las mujeres jóvenes, es decir, Aparecida va a decir que las comunidades en América Latina son notablemente más de mujeres que de varones, ¿no? Y va a decir que eso habría que estudiar por qué. Ahora, desde Aparecida ahora, lo que se nota es una baja en la participación comunitaria. Por lo tanto, los que se están yendo son los que están. ¿Y quiénes estaban? Las mujeres. Es decir, hay menos mujeres también en las comunidades. Cuando hay menos gente, hay menos mujeres. Entonces, eso de que haya menos mujeres, es decir, están tomando decisiones. La salida es una decisión. Después uno puede evaluar si está bien, si no, qué sé yo. Pero
Muchas gracias. Ahí vi Eh, otro comentario en el chat, Sí, ¿no? hay dos, uno más de Pedro y de Marina Beatriz. Pedro nos pregunta, ¿de qué manera la actitud de María al ungir a Jesús ejemplifica la importancia de la participación, la inclusión y la escucha mutua en la vida de la comunidad eclesial, promoviendo una sinodalidad real? Bueno, Bernadette Cairo va a insistir mucho, siguiendo los autores, en la valentía de María, ¿no? Porque ella hace un gesto, esto que nosotros decimos tan rápido, de que ella unge, ¿no? Es un poco un gesto escandaloso a Jesús, es decir, las tres partes es escandaloso lo que está haciendo. En el otro paralelo de otro evangelio queda todavía más claro porque lo unge en la cabeza. Es decir, ese tema es escandaloso. Ella está ofreciendo algo que en el contexto no corresponde, ¿no? Entonces tiene que ver con la pregunta anterior. A veces nosotros podemos ofrecer algo que es disruptivo, ¿no? Y eso, bueno, uno lo puede experimentar como un don, lo vive como un don, pero cuando se ofrece puede quedar raro. Bueno, puede ser, ustedes saben que los laicos estudian teología, es fruto del concilio, pero aún hoy es raro, todavía sigue siendo raro. Es decir, no es raro en un circuito de conversación entre teólogos, pero en las comunidades eclesiales es raro. La palabra de los teólogos, de las teólogas, eso no está teniendo como un espacio. De hecho, los procesos sinodales fueron dando cuenta de ese tema. En el sínodo universal, los teólogos estaban en una mesita aparte, ¿no? Hasta que al final, en medio los dejaron entrar en la mesa de conversación. Bueno, no es un tema menor. Si como teólogos estamos en la mesa, si es un ministerio, si es un carisma, si estamos en la mesa de conversación o estamos en una mesa aparte. Hay una última intervención. Marina dice, Carolina, ¿cuántos detalles a tener en cuenta para caminar en la fe ahora? Mi pregunta es, ¿qué perfil deben tener el cristiano de este tiempo, sea cual sea su estado de vida? ¿Será que nos olvidamos de aquellos primeros cristianos que según la Sagrada Escritura eran felices, vivían unidos y su centro era la fracción del pan? Bueno, creo que, no recuerdo el nombre, Marina está refiriendo a los textos de sumarios. No sé si dice que eran felices, pero se reunían asiduamente. Mal no la pasarían, diríamos, porque si se reunían asiduamente en torno a los apóstoles, escuchando la palabra en la Eucaristía y compartiendo el pan. Los dos sumarios son como horizontes ideales, ¿no? Es hacia donde quería el autor encaminar la comunidad. Entonces, operan como horizontes de sentido, ¿no? Como diciendo, mira, hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Pero hay que leer el resto de los, digamos, de Hechos de los Apóstoles para darse cuenta que tenían enemistades, que tenían recelos entre los apóstoles, que las comunidades se alineaban para un lado o para el otro. Bueno, ahora, el caso interesante en el contexto que estamos viendo también, y un poco que ahí parece como que aparece Pedro como que hubiera aprendido algo, y es que en esa tensión sobre si circuncidar o no, esas comunidades que algunas circuncidaban y otras no, y que tienen que decidir, ahí aparece un criterio que no está comentado en la reflexión sobre la Comisión Teológica Internacional en el texto del 18, no está comentado en otros libros importantes sobre sinodalidad, no está comentado en los documentos finales. Pero lo comenta así un cuadernillo de esta colección de Claretiana, vamos a pasarle el aviso, sobre la sinodalidad, que es que comenta Hechos 15:28. Entonces, Hechos 15:28 es el criterio del discernimiento.
Es interesante porque en las conversaciones sinodales desaparece un poco, no aparece esta palabra que necesitamos criterios de discernimiento. El criterio de discernimiento es el Espíritu Santo y nosotros, hasta ahí todo el mundo comenta, pero después sigue. Decidimos no imponerles más cargas que las necesarias. Ese fue el criterio de discernimiento. Es decir, que hay un criterio por el cual se va como un punto mínimo, un denominador común, porque ella preguntaba por el perfil, ¿no? Bueno, aquí y hoy es ir a un punto básico, es volver como al Evangelio a un punto básico, porque hay cosas que sostenemos que son parte de la tradición, que fueron valiosas, que tienen su fundamento, pero podrían no estar. Imagínense lo que fue supeditar la decisión de la circuncisión, era totalmente constitutivo para los judíos, y queda relativizada. No es un tema menor, es un tema que contemporáneamente se vivía como una traición, si uno era desde la tradición judía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también, ¿qué cosas tenemos que dejar para que nuestra iglesia se parezca más a la que Jesús quiso? Una iglesia inclusiva, ¿no? Permanece el eje de las mujeres, pero una cosa que desaparece entre el último Asamblea del 23 y el documento final es el tema de las diversidades sexuales. Ese tema desaparece, que venía con una agenda muy importante de inclusión en las comunidades cristianas, y ese tema quedó diluido, no se recuperó, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que dejar? Es decir, el criterio de 1528 me parece sumamente importante y está muy poco recuperado y comentado, pero por eso digo, demos gracias ahora que lo tiene comentado el cuadernillo. Creo que es, ahora no me acuerdo cuál, pero creo que es el cuadernillo de discernimiento, que está por lo menos en italiano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiere decir algo más? En el chat no hay más nada escrito. No, no hay nada más. Bueno, si les parece, entonces podemos dejar por aquí. Te agradecemos, Caro, por habernos ayudado a profundizar, a reflexionar, a cuestionarnos sobre este caminar sinodal, y que siempre es bueno recordarlo, trabajarlo. Así que creo que estamos muy agradecidos en este contexto también de reflexiones sobre el jubileo. Gracias, Caro. Gracias por haberte sumado a la propuesta. Y a todos les decimos también, le agradecemos por haber participado, todos los que estuvieron conectados. Ya mañana estará la grabación disponible, y mañana continuaríamos caminando con Larry Madrigal, desde El Salvador. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta Gracias, buenas noches. Gracias, Caro. Que estés muy bien. Muy bien.